Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por sintonizarnos nuevamente en un video podcast más de Mi Bienestar. Hoy vamos a hablar sobre disbiosis vaginal y vaginitis. ¿Cuáles son los síntomas, las causas y las consecuencias de no tratar estas infecciones? Para eso me acompaña Keren Porat, quien es especialista en ginecología y obstetricia y también pertenece a la red clínica de MediSmart. Y aparte de eso, la pueden encontrar laborando en el Hospital Metropolitano de Lindora. Así que primero que todo, muchísimas gracias por volver nuevamente a desarrollar todos estos temas y explicarlos tan amigable para toda la audiencia. Entonces, muchísimas gracias por estar acá. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un placer estar aquí y compartir con ustedes y con el público para el bienestar de la mujer. Ujú. Bueno, pues muchísimas gracias y me gustaría empezar por qué es y cómo le podemos explicar a las personas que en este momento nos están viendo y escuchando qué es disbiosis vaginal y también la vaginitis. ¿Es lo mismo? ¿Son enfermedades? ¿Son infecciones? ¿Cómo se lo podemos explicar a la población? Muy bien, ese concepto de disbiosis es muy importante entenderlo. Prácticamente es una falta de equilibrio, un desequilibrio entre las bacterias buenas y las bacterias malas o los microorganismos malos que podemos tener en vagina. Todas las vaginas tienen bacterias buenas que nos protegen de las infecciones. En el momento de que esas bacterias buenas desaparecen o disminuyen, hay más posibilidad de que otros microorganismos nos ataquen. Entonces, ese es el concepto de disbiosis. Como tenemos una disbiosis en vagina, podemos tener una disbiosis en intestino, prácticamente en todo el cuerpo. Entonces, de eso se trata, de mantener un balance adecuado entre las bacterias buenas y malas en nuestra vagina. Y en este caso, ¿qué sería la vaginitis? La vaginitis, bueno, todo lo que termina en itis es una inflamación. Entonces, una inflamación en vagina que puede ser causada por diferentes causas, desde un hongo, que puede ser la cándida, desde una bacteria, que puede ser la Gardnerella, que me causa una vaginosis bacteriana, o un parásito, ¿verdad? Como la tricomona. Todo eso nos pueden generar manifestaciones o infecciones en la vagina con diferentes hallazgos clínicos, y por eso es muy importante consultar cuando tenemos ese tipo de síntomas. ¿Cómo una mujer puede identificar que tiene vaginitis o disbiosis vaginal? ¿Cuáles serían esos síntomas? Ok, va a depender de la causa y del microorganismo que nos está afectando. Entonces, por ejemplo, una infección por cándida, que es el hongo, nos puede dar un flujo blanquecino, espeso. En la literatura lo describen como leche cortada, ¿verdad? Porque es muy espeso y asocia mucha picazón y ardor. Entonces, ese es el de la candidiasis. La infección por vaginosis bacteriana, que es por la Gardnerella, puede tener un flujo blanquecino grisáceo con un mal olor, con olor a pescado. Y el otro, que es por tricomona, puede tener un flujo más verduzco. Entonces, igual, podemos saber la teoría, podemos verlo, pero definitivamente lo más importante es que si tengo algo de ese grupo de manifestaciones, lo más importante es consultar, porque no es lo mismo lo que yo puedo ver por fuera a que un especialista me revise, ponga el espéculo para revisar adentro de la vagina. La única forma es haciendo una especuloscopía para poder ver exactamente qué hay y así dar el tratamiento adecuado. ¿Por qué es que se dan este tipo de infecciones? Diferentes causas, entonces, una puede ser pues por ejemplo, tricomonas si es por transmisión sexual. La cándida es un hongo que está en el ambiente, que le encanta los espacios húmedos, seguros, oscuros, perdón, o cuando estamos como con las defensas bajas, cuando estamos estresadas, o después de tomar un antibiótico, o justamente cuando tenemos una disbiosis. Entonces, por ejemplo, es común que después de tomar antibiótico por una infección urinaria, pasó la infección urinaria y a la semana la paciente empezó
con picazón y con flujo blanco. Ay, ¿qué pasó aquí? Pasó que los antibióticos me generaron esa disbiosis y fui más propensa a tener una cándida. Entonces ahí voy a hacer una pausa para decirles que es muy importante cuando tomamos antibióticos usar un probiótico, porque así yo estoy protegiendo esa flora, esa disbiosis, ese balance, porque el antibiótico va a lavar la bacteria mala que me está haciendo daño, pero con esa se pueden ir también bacterias buenas. Entonces, si yo le estoy dando probiótico a la paciente, ya sea por infección urinaria, por infección de garganta, por infección en la piel, es clave. El uso de antibiótico tiene que estar acompañado con un probiótico y ojalá seguirlo 15 días más después de terminar con el antibiótico. Y así puedo prevenir una candidiasis. Y en el caso de la Gardnerella, que es por la vaginosis, eso también pasa por un desbalance también en el pH vaginal que me altera esa microbiota, ese equilibrio entre las bacterias malas y las bacterias buenas. ¿Qué pasa cuando una mujer sabe que tiene ya sea vaginitis o disbiosis vaginal y recurre a la automedicación? Ok, entonces ahí puede ser que más que todo lo que ella necesita es regular ese equilibrio, llegar a ese equilibrio y quizás ya no un tratamiento como tal. Me explico, puede ser que esa paciente empiece con flujo y va múltiples veces a la farmacia. Y en la farmacia no tienen por qué saber sus antecedentes o cuánto tiempo le ha dado. Entonces se pone ese óvulo y se vuelve a poner ese óvulo, que puede ser que las primeras 2 veces le funcione, pero ya después, si no fue revisada adecuadamente, si no se regula su microbiota vaginal de forma adecuada, las infecciones van a seguir y se hace un ciclo vicioso y ya se vuelve incluso resistente a esos medicamentos. Es como tomar un antibiótico y tomar el mismo, ya esa bacteria se hace resistente a ese tratamiento. Entonces no vemos una luz y se hace un ciclo y entonces ya es más la irritación y la resequedad y la picazón y si se rasca, se lesiona y se vuelve en un ciclo donde urgentemente necesita una ayuda con un especialista para que le dé esas herramientas de resolver el problema que tiene. ¿Existe algún rango de edad en donde las mujeres presenten más la vaginitis o la disbiosis vaginal, que sea como muy frecuente o no importa la edad que se tenga? Bueno, ya por ser mujer ya tenemos como más riesgo. Va a depender también de los hábitos. Entonces, por ejemplo, como hablamos de la humedad, entonces la paciente, por ejemplo, que va a piscinas, que está en natación, si no se cambia el vestido de baño, si se mantiene húmeda, entonces tiene más propensa a tener la candidiasis. En el embarazo hay más riesgo a tener candidiasis porque las defensas de la mujer embarazada bajan. Las pacientes diabéticas tienen más riesgo a tener candidiasis. Entonces hay varios factores, ¿verdad?, que hay que analizar que pueden hacer a la mujer más propensa a esas infecciones. Otra de las preguntas frecuentes es si después de una relación sexual la mujer puede desarrollar la infección de vaginitis o de disbiosis vaginal. Vamos a ver si hay una bacteria, si el portador pues tiene una bacteria o si tiene la cándida activa, pues sí puede haber transmisión. No todas las cándidas son de transmisión sexual, pero las otras infecciones como lo es tricomona y en algunos casos también la candidiasis o también la Gardnerella sí se pueden transmitir por relaciones sexuales. No todas, pero sí pueden haber una transmisión, por eso es muy importante el uso de preservativo, que puede prevenir esa transmisión. ¿Qué pasa también cuando las mujeres se percatan de que tienen vaginitis o que tienen también la disbiosis vaginal? Y esto lo estoy repitiendo mucho porque es importante que queden esos términos explicados lo más claramente posible para la población que nos está viendo a través de todas las plataformas.
¿Qué pasa cuando una mujer se percata de que tiene vaginitis o disbiosis vaginal y recurre a las duchas vaginales o algún tipo de producto para hacer una limpieza a profundidad? Bueno, eso sería un error gravísimo, ¿verdad? Desde ya vamos a aprovechar este espacio para decir no a las duchas vaginales, no a los lavados internos, porque ahí estamos prácticamente llevándonos toda esa flora de las buenas bacterias y estamos haciendo un gran daño en nuestro cuerpo. Entonces, un no rotundo y en mayúscula a las duchas vaginales. Yo creo que cada vez se ven menos, por dicha. Pienso que ya ahora hay más información, pero quizás a veces por querer tener higiene, por querer decir que yo me limpio mucho, tal vez se pasan un poquito de lo que realmente se tienen que limpiar. La limpieza vaginal, bueno, genital, es externa. La vagina se limpia sola, no hay que limpiarse por dentro, se limpia solamente los genitales externos, pero no hay necesidad de introducir jabón en la vagina o decir voy a lavarme bien o incluso si tengo un flujo me lo voy a lavar solita para sentirme más limpia. Ahí es donde pueden empezar las irritaciones que ni siquiera es por una infección, sino que es por una vaginitis inflamatoria porque se me lavaron todas las bacterias buenas y soy más propensa a esas inflamaciones. Entonces, duchas vaginales, no. ¿Cuál sería entonces esa recomendación para que las mujeres pues eviten tener ese tipo de infecciones? Bueno, empezar como siempre hoy se habla, una alimentación balanceada, evitar el exceso de azúcar, de harinas refinadas, porque eso afecta nuestra microbiota intestinal y el intestino está ligado a todo el resto del cuerpo. Entonces, si mi intestino está desbalanceado, la vagina también. Entonces, una adecuada alimentación y si hago ejercicios, ojalá un adecuado también manejo de que si terminé los ejercicios y están húmedas, están sudadas, cambiarse, ¿verdad? Y, no mantenerse húmedas. Y en caso de presentar algún flujo o alguna duda, no automedicarse, sino que si hay dudas, consultar con el especialista, porque no todo flujo es sinónimo de infección. Y a veces por un flujo que era inocente, terminaron usando un óvulo y entraron en ese ciclo que no necesitaban. Este tipo de infecciones es muy variado en las mujeres porque todos los cuerpos son distintos, pero ¿por cuánto tiempo se puede presentar una vaginitis o una disbiosis vaginal? Es muy variado, depende de la infección, depende si fue primera vez, depende si es algo recurrente o, por ejemplo, puede ser que la paciente empezó con una candidiasis, se trató, pero tal vez esa disbiosis continúa, entonces en 3 meses le volvió a dar o en un mes le volvió a dar. Entonces es muy variado a como puede ser un episodio aislado que si esa microbiota, que si ese equilibrio se mantiene bien, ya no le va a volver a dar. Pero si estamos en eso, por ejemplo, en esas irritaciones, por estar haciendo esas duchas vaginales o por estar limpiándose en exceso en la parte interna, pues puede ser de más larga duración. Entonces, por eso cada caso hay que individualizarlo y cada paciente manejarlo de acuerdo a las manifestaciones que presenta y a todos esos hábitos que tiene. Muchas veces solo con cambiar hábitos, la paciente mejora. Muchísimas gracias a Keren Porat, quien es especialista en ginecología y obstetricia y también forma parte de la red clínica de MediSmart. Un dato muy importante es que si usted presenta alguno de estos síntomas, pues vaya a donde su médico de confianza, al centro de salud más cercano y lo más importante es que no se automedique. Si quiere conocer más sobre este tema, puede ingresar a nación.com, específicamente en la sección Mi Bienestar.